Y hablando justamente de las renovaciones de la ciudad de Buenos Aires, puentes elevados, nuevas vías, paso a nivel, bueno, todo lo que estamos viendo, le vamos a preguntar a nuestro invitado, además de cómo cambia la fachada de ciertos lugares o a nivel arquitectónico, si se quiere, qué pasa también con los valores de la propiedad. Así que le voy a trasladar estas consultas a mi invitado. Está con nosotros Germán Feigenbaum, él es especialista en mercado inmobiliario, además es director del programa de Real Estate de la UTDT, es arquitecto y experto en gestión inmobiliaria. Así que Germán, bienvenido. Muchas gracias. Más que capacitado para contestar todas nuestras dudas, Bueno, ¿no? eso veremos. Sobre todo lo que está ocurriendo en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Bueno, mucha transformación. Mucha transformación. Y yo diría que hay mucha transformación en muchos aspectos. Hay un programa muy importante que está llevando adelante el AVE, que es la subasta de una cantidad de terrenos ociosos en la ciudad de Buenos Aires. Pero hay dos grandes obras que afectan el transporte, que afectan la movilidad y que ahora se están concretando y que tienen un impacto muy grande sobre la movilidad y sobre las tierras adyacentes. Uno de ellos es el Paseo del Bajo. El Paseo del Bajo es un programa de hace 50 años que finalmente se concretó y que está cambiando la cara de San Telmo, de Catalinas, de Puerto Madero. Y el otro es la elevación o los viaductos de los trenes Mitre y San Martín, que están afectando mucho toda la movilidad y todo el contexto del barrio de Belgrano y del barrio de Palermo, Villa Crespo, Chacarita, Paternal. Y hablando de las obras que se están haciendo en la ciudad de Buenos Aires, muchas de ellas, decíamos, favorecen arquitectónicamente o incluso pueden generar que el inmueble tenga más valor y otras no. A ver, ¿podemos separar sí. los casos? Los objetivos principales de las grandes obras de infraestructura que se están haciendo, que son el Paseo del Bajo y los viaductos de los trenes San Martín y Tren Mitre, son relativos al transporte y no son relativos a las zonas aledañas directamente. Claro. El Paseo del Bajo viene a solucionar un problema muy importante de hace muchísimos años de la conexión norte-sur de transporte de carga, que va al puerto, que se va desde el puerto y que estaba haciendo una barrera real entre la ciudad y Puerto Madero y la ciudad y el río. Pero el Paseo del Bajo yo creo que no impacta tanto en viviendas o en locales comerciales como sí otras obras, ¿no? Bueno, yo diría que el Paseo del Bajo impacta mucho en las viviendas que están en la zona sur, sobre todo en San Telmo, porque todo San Telmo se ve muy afectado por toda esa zona, y también en Puerto Madero, que si bien es una zona de alto poder adquisitivo, en muchos momentos se vio aislada y pensá que Puerto Madero tiene un alto porcentaje de vivienda. En cambio, como bien decís, los viaductos de los trenes Mitre y San Martín cruzan zonas especialmente residenciales. Claro. Y entonces, por un lado, desde el punto de vista del transporte, liberan una cantidad de cruces que generaban muchas dificultades, pero hay que decir que hay un segundo objetivo de estos dos viaductos, que es la futura conexión con el RER, con la red de trenes metropolitana que va a conectar a la ciudad de Buenos Aires con todo el Gran Buenos Aires y que al elevar los trenes permite que el RER pase por abajo y establecer muchos puntos de conexión. Entonces es algo a tener muy en cuenta porque es un motivo muy importante para realizar los viaductos. Las viviendas en gran medida se ven beneficiadas porque empiezan a estar en barrios más integrados, donde muchas veces las vías producían una cantidad de espacios que quedaban oscuros, que quedaban abandonados, muchos espacios verdes, vacíos, utilizados por el tren que no tenían ningún uso específico, había algunos asentamientos irregulares. Más peligrosos que otra cosa, ¿no? Había un montón de dificultades que generaban. Entonces los viaductos vienen a liberar todo esto. Pensá que todo esto viene acompañado de otra cosa, que es la venta o reutilización de tierras de los ferrocarriles aledañas a ellos. El playón de Colegiales, todo lo que se llama Palermo Green, que está al lado del Polo Científico y Tecnológico. Palermo Green. Palermo Green es toda una zona definida de esa manera por el gobierno de la ciudad, que involucra una plaza muy grande sobre Juan B. Justo, creo que es entre Costa Rica y Soler, o quizás pasando un poco, pegado a la plaza del Centro Cultural de la Ciencia, del otro lado del viaducto. Un espacio verde ahí interesante. Entonces, un espacio verde muy interesante que se integra a otros espacios verdes, al Polo Científico Tecnológico y a una cantidad de iniciativas que estaban tomando cuerpo por ese lugar. Entonces, la venta de tierras y la reutilización de tierras para uso público, en conjunto con los viaductos, favorece a las viviendas, favorece a los barrios y hace que se integren. Ahora bien, hay un riesgo.
A ver. Y el riesgo lo vivimos nosotros. Claro, ustedes que trabajan de esto todo el tiempo, ¿no? Lo ¿Se vivimos interesa la todo- gente en ese tipo de Lo viviendas? vivimos todos los ciudadanos de Buenos Aires cuando en la década del 70 se hicieron las primeras autopistas urbanas. Vos pensás que Buenos Aires es una ciudad que, contrariamente a un montón de otras ciudades, prácticamente no tuvo autopistas hasta mitad de la década del 70. Perdón, fin de la década del 70, porque fue una iniciativa de Cacciatore, el ministro de Obras Públicas de ese momento de la Ciudad de Buenos Aires. Y en ese momento, cuando se elevaron las autopistas, Sí. se crearon una cantidad de espacios por debajo de las autopistas que no fueron pensados en su utilización. Y que algunos resultaron bien, pero que muchos resultaron mal. Y hoy todavía es un problema que persiste y la ciudad tiene una cantidad de iniciativas para tratar de que esos espacios tengan la mejor utilización posible. Es más, al elevar las autopistas, se pensó que se podía integrar mejor un lado y otro lado de los barrios, pero esto en muchos casos no resultó posible. No, y hay muchos edificios que dan a las autopistas Absolutamente. que los vecinos tienen serios Absolutamente. problemas por el Absolutamente. sonido, por el alto nivel de No, sonido. el sonido y la polución. Entonces, Lógico. eso es algo que va a afectar a algunos de los departamentos o propiedades que están pegados a los viaductos. Diría que es un problema menor, la polución es menor, hay menos edificios pegados porque ya las vías estaban un poco Pero separadas. los valores de esos inmuebles están que bajando o no tanto. bueno, los que están pegados al viaducto, posiblemente si uno tenía una ventana que daba un espacio abierto y ahora está dando al mismo nivel que en viaducto, lo afecte. Pero en términos generales, esos barrios se ven beneficiados. Deja de haber bolsillos oscuros, Claro. lugares que dejan de tener dificultad para integrarse al resto de la ciudad, y al integrarse suben de valores. Esto en un contexto en el cual, en general, los valores de propiedad están altas. Es decir, no estamos en un momento en el cual las propiedades sean accesibles o haya grandes oportunidades. Por el contrario, hay una cantidad de estudios que muestran que las propiedades están relativamente caras. Hay una tendencia a la baja que todavía no se está realizando, por lo cual una cosa compensa a la Claro, otra. además el propietario puede decir, bueno, sí, ok, te estoy vendiendo un departamento que da al viaducto, pero mira cómo mejoró la zona. Absolutamente, ¿No? A la noche se absolutamente. puede transitar con tranquilidad. También el propietario le pone el valor. Desde el punto de vista del tránsito vehicular, Mejora el tránsito vehicular, hay mucha más fluidez, uno tiene acceso a comercios o actividades que suceden del otro lado de la vía, que a veces no se podía cruzar, había que dar una vuelta muy grande. Es decir, hay una cantidad de mejoras urbanas que se producen a partir de todo esto. Germán, gracias. Un Gracias a placer vos. que hayas estado con nosotros.